Amigos y hermanos en Cristo Jesús, sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a iniciar. Hoy vamos a estudiar Dios traerá toda obra a juicio. Y eso lo vemos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios para que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Excelentísimo Padre amado, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido ver la luz del nuevo día, Señor. Padre, te pedimos orientación, que nos guíen en este estudio que hoy vamos a iniciar, Señor. Dios traerá toda obra a juicio, Señor. Danos entendimiento de este tema, danos sabiduría, Señor, para comprender el estudio que hoy vamos a iniciar, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando estudiamos Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todas cosas ocultas, sea buena o sea mala. Este versículo enfatiza que Dios juzgará todas las acciones humanas, incluso las que se realizan en secreto. En otras palabras, el versículo declara que Dios es el juez supremo y que todas las acciones, tanto las que se muestran públicamente como las que se mantienen ocultas, serán llevadas a juicio. Esto implica que no hay escapatoria del juicio divino y que cada persona será responsable ante Dios por sus acciones. Aquí nadie se va a escapar. Todos vamos a ser juzgados en el día del juicio final. Entonces, toda obra Dios traerá a juicio. Eso quiere decir que en el resumen de Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, nos recuerda la omnipresencia de Dios y su autoridad para juzgar a toda la humanidad, tanto por las acciones buenas como por las malas, incluyendo aquellas que se realizan en secreto. Recuerde de que para Dios no hay secreto. Dios todo lo sabe. Para Él no hay secreto. Si tú piensas que tú haces una obra y la estás haciendo de mala fe, recuerde de que para Dios no hay secreto. No hay nada secreto para Dios, porque Dios todo lo ve. Entonces, ahí en el día del juicio final, si tú pensaste que Dios no se iba a dar de cuenta de tus acciones malas, entonces en el día del juicio final todo va a aparecer. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está hablando aquí? Cuando lo resaltamos y cuando vemos, cuando Dios nos habla en su palabra, cuando nos dice Juan en el capítulo 5, versículo 22, porque al Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo. Este versículo es parte del Evangelio. Según Juan explica que Dios Padre ha delegado la responsabilidad del juicio final al Hijo, Jesucristo. En otras palabras, no es Dios Padre quien juzgará a la humanidad directamente, sino que le ha dado esa autoridad, ¿quién? A su Hijo amado, a Cristo Jesús. Entonces, Dios no juzga a nadie. Esa autoridad la tiene su Hijo, Cristo Jesús. Entonces, en el contexto de este versículo es importante. Jesús afirma su autoridad. En el contexto del capítulo 5 de Juan, Jesús está hablando con los judíos y defendiendo su autoridad como el Hijo de Dios. Le explica que Él no actúa por su propia cuenta, sino que hace la voluntad de ¿quién? Del Padre, creador del cielo y la tierra. Él hace la voluntad del Padre.
Entonces, el juicio es una función del Hijo. En el capítulo 5, versículo 22 de Juan, enfatiza que Dios ha dado al Hijo la autoridad para juzgar. Esto implica que Jesús tiene el poder y la responsabilidad de determinar el destino de cada persona, de cada uno de nosotros. Él tiene el poder. Entonces, cuando seguimos avanzando y seguimos estudiando lo que Dios nos relata en el tiempo del fin, aquí nadie se va a escapar. La autoridad la tiene Cristo Jesús. Entonces, cuando pasamos a 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 10, en la Biblia dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si yo en este mundo era una persona que me la pasaba disfrutando los placeres de este mundo, me la pasaba embriagando, parrandeando, disfrutando, con mujeres para arriba y para abajo, tomando, fumando, con los amigos para arriba y para abajo, con pachanga, hermano, yo tengo que darle cuentas a Dios. Por eso, es necesario que esto ocurra. ¿Por qué? Porque en el tiempo del fin, cuando venga el tiempo del fin, cuando venga para yo ser juzgado por mis acciones. Entonces, en resumen, este versículo habla del juicio final, donde cada persona será juzgada por sus acciones realizadas durante su vida terrenal y recibirá la recompensa o castigo correspondiente. Es un llamado a la reflexión sobre cómo vivimos y las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces, de acuerdo a como tú vivas en este mundo, si tú pensabas, porque hay muchas personas que piensan el vivir al día a día, dicen: no, yo voy a disfrutar los placeres de este mundo, porque si yo me llego a morir, eso es lo que yo me llevo. No, yo voy a parrandear, yo voy a disfrutar, yo voy a gozar, porque cuando yo me muera, eso es lo que yo me llevo. Entonces, fíjate, la persona que piensa de esa manera está muy equivocada. ¿Por qué? Porque, hermano, eso son decisiones que tú estás tomando, pero en el juicio final, tú tienes que entregarle cuentas a Dios. ¿Qué hiciste tú en este mundo? Si en verdad hiciste el bien, ¿qué hiciste, hermano? Entonces, el disfrutar los placeres de este mundo, como muchas personas lo hacen, hermano, eso te está llevando a la destrucción, te está llevando aquí a la muerte eterna. Entonces, aquí Dios nos está dando una alerta. ¿Para qué? Para que viva una vida ordenada, no desordenada. Entonces, Jesús afirma su autoridad. ¿Por qué Jesús afirma su autoridad? Y eso lo resaltan en Juan capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Por qué Jesús afirma su autoridad? En el contexto del capítulo 5 de Juan, Jesús está hablando con los judíos. El juicio es una fundación del Hijo. Ahora, en el versículo 23 continúa diciendo que todos deben honrar al Hijo como honra al Padre, y que quien no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Esto subraya la igualdad de Jesús con Dios y la importancia de reconocer su autoridad. Si yo rechazo al Hijo, ¿cómo voy yo a adorar al Padre? Si yo rechazo al Hijo. Entonces, aquí Juan capítulo 5, versículo 23 me lo resalta y me dice: para que todo honre al Hijo como honra al Padre, porque el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Si yo no honro al Hijo, a Cristo Jesús, entonces no voy a alcanzar la gracia. ¿Por qué no la voy a alcanzar? Porque se pierde la comunicación con el Padre. Porque para yo tener la comunicación con el Padre es a través de ¿quién? De su Hijo amado, Cristo Jesús. Pero si yo no lo honro a Él, entonces yo no voy a llegar al Padre. Entonces, aquí
Dios me está hablando en este versículo y me está diciendo, porque lo que debemos amar y lo que debemos querer es la formación en la cual Dios nos habla a través de una vida ordenada. El querer, el vivir una vida de fe y de felicidad, esa es la armonía para estar en la presencia de Dios a través de su Hijo amado. Ok, entonces seguimos estudiando. Aquí Dios me está resaltando y me está diciendo cómo nosotros debemos vivir una vida ordenada. Y la felicidad está, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Como lo dice también el versículo 20 de Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 20. Entonces me dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, aquí Dios me está diciendo y me está confirmando en la palabra del Señor. Por eso es bueno resaltar lo que Dios nos habla en su palabra, para comprender el mensaje cada día más de la formación de Dios. Y aquí está todo lo que Dios nos instruye para que nosotros vivamos una vida ordenada. Aquí Él me está hablando que es la palabra del Señor. Formada aquí está la verdad, aquí está la palabra, aquí está las Sagradas Escrituras. Por eso, el que no ama a Dios, no hay amor en su corazón, porque Dios es amor. Cuando estudiamos a Gálatas en el capítulo 6, versículo 9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta escritura anima a los creyentes a perseverar en hacer el bien, incluso cuando enfrentan dificultades o retrasos, prometiendo una recompensa en el momento adecuado, si no se da por vencido, hermano. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo aquí? Que no nos demos por vencidos, que sigamos adelante, que sigamos preparándonos, que sigamos obedeciendo su palabra, creciendo en esta armonía, en este gozo de la palabra del Señor. Pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo en esa formación de Dios. Ahora, cuando estudiamos Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, aquí Dios me está hablando y me está resaltando y me está diciendo, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y los otros libros fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí, este versículo completo, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y los libros fueron abiertos, y el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, hermano. ¿Qué me está hablando Dios aquí? Me está diciendo y me está advirtiendo. Y se menciona la apertura del libro donde se registran las acciones de cada persona en el libro de la vida, que contienen los nombres de los que tienen derecho a la vida eterna. En el libro de la vida aparecen los nombres registrados, los que serán salvos. Fulanito de tal, aquí aparece. Aprobaste, fuiste justo, fuiste obediente y aparece en el libro de la vida. Hermano, para una persona estar en el libro de la vida es porque obedeció la palabra, fue obediente total a la palabra, fue obediente. En el día del juicio final, todos vamos a ser juzgados por la ley moral, por la ley eterna. Vamos a ser juzgados por la ley de la libertad en el día del juicio final. Hermanos, por eso que tenemos que estar preparados, ser obedientes a su palabra, como lo dice aquí Apocalipsis 20:12, y lo resalta y lo afirma, en la cual todos tenemos que seguir esa formación en la cual Dios nos está hablando. Y aquí me dice, el juicio
todos los muertos, sin importar su posición social, comparecen ante Dios para ser juzgados. Ah, no, que porque yo era millonario, yo era un triple millonario en el mundo, en la tierra. No, mi hermano, podrás tener los millones que tengas en la tierra, pero si no te ganaste la riqueza espiritual es imposible que... No, mi hermanito, aquí ante la presencia de Dios todos somos iguales. Aquí Dios me lo está afirmando. Todos los muertos, sin importar su posición social, comparece ante Dios para ser juzgado. Aquí no es que porque yo no haya sido un millonario y era un don en la tierra, no, Señor. Ante la presencia de Dios, todos vamos a ser juzgados. Los libros, se mencionan los libros que contienen los registros de las acciones de las personas. Ahí están los nombres en el libro de la vida. Los que obedecieron, los que se mantuvieron firmes en la obediencia de la palabra del Señor. El libro de la vida. Este libro contiene los nombres de aquellos que serán salvados y tendrán vida eterna. Los que serán salvados y tendrán vida eterna. En el libro aparece: ah, fulanito, sí, te aprobó. Usted pasaste a la vida eterna. Fuiste justo, fuiste obediente. Obedeciste el carácter de Dios. Entonces, en el tiempo del fin, todos vamos a ser juzgados, hermanos. Tenga esto pendiente, porque para estar en la presencia de Dios, ¿qué pasa? En la presencia de Dios tenemos que tener nuestra mente limpia, pura, purificada y nuestro cuerpo para estar en la presencia de Dios, porque los que vamos a estar en la presencia de Dios somos los justos, los que obedecimos el carácter de Dios. Ajá, hermano, a usted yo los estoy invitando. La palabra es clara, lo que dice el Señor: gánate la riqueza espiritual, mas no lo material, porque lo material queda aquí en este mundo. Tú no te la vas a llevar, eso queda aquí. Pero lo que sí tú te vas a llevar es la riqueza espiritual, que es la vida eterna, que tú vas a alcanzar a través de Cristo Jesús por haber obedecido la palabra de Dios, por haber sido justo, por haber sido obediente a esta palabra, a la palabra y a la formación de Dios. Por eso, siga en la obediencia, no desmaye, siga creciendo espiritualmente, para que cada día se fortalezca más en la palabra del Señor. Ok, continuamos. Aquí Dios me está hablando, y eso lo vemos y lo resaltamos en Mateo, en el capítulo 18, versículo 10. En la Biblia dice: mira que no tengáis en poco o alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Este versículo enfatiza la importancia de valorar a los creyentes, más jóvenes o débiles, porque están bajo la especial protección de los ángeles y son preciosos para Dios. En resumen, Mateo capítulo 18, versículo 10 nos enseña que no debemos menospreciar a los creyentes más vulnerables, ya que tienen un valor especial ante Dios y está bajo la custodia de sus ángeles. Por eso, nosotros debemos proteger a aquellos jóvenes que se están iniciando en el cristianismo, que están iniciando, dando los primeros pasos. Tenemos que apoyarlos, seguirlos, educando a través, como dice la palabra de Dios, creciendo espiritualmente en la palabra, creciendo, alimentándolo con este alimento espiritual para que siga creciendo espiritualmente. Eso lo resalta Mateo capítulo 18, versículo 10. Ahora, la frase pequeño en este contexto se refiere a los discípulos de Jesús, incluyendo a los nuevos creyentes
o aquellos que son más jóvenes en la fe. Entonces, tenemos que seguirlo educando, seguirlo llevando para que cada día más se fortalezca, crezca y se alimente de este alimento todos los días, de este alimento espiritual, para que él siga creciendo, formándose en Cristo Jesús. Este alimento lo fortalece, le da fuerza, le da vida y se mantiene formado, siguiendo los pasos de la obediencia de Cristo Jesús. Hermanos, por eso Mateo 18:10 lo resalta y lo afirma. Por eso que tenemos que seguir alimentándonos de este alimento espiritual. Ahora, cuando estudiamos a Santiago, en el capítulo 2, versículo 12, se refiere a hablar y actuar como persona que será juzgada por la ley de la libertad. En otras palabras, se debe vivir de acuerdo con los principios de la ley que libera del pecado, tomando en cuenta que será juzgado por esas acciones. En contexto, Santiago capítulo 2, versículo 12 nos dice: la ley de la libertad se refiere a la ley de Dios, que en el contexto del Nuevo Testamento es la ley que nos libera del pecado a través de la fe en Jesucristo y su gracia. Por eso que tenemos que obedecer la ley de Dios, porque es la ley de la libertad. Y eso lo reafirma Santiago capítulo 2, versículo 12. Porque la ley de la libertad es la que me libera del pecado. ¿Por qué me libera? Porque ella me lleva a Cristo Jesús. Ella me lleva a Cristo Jesús para yo alcanzar la gracia espiritual, para vivir una vida ordenada como Dios lo ordena en su palabra. Entonces, para yo vivir una vida ordenada, tengo que ser totalmente obediente a la ley de Dios, que es la ley moral. Por eso, la palabra me lo afirma y me lo dice. Juicio. Se hace referencia al juicio final, donde Dios juzgará a cada persona según sus obras y según la ley que profesa vivir. Acciones y palabras. El versículo enfatiza que tanto las acciones como las palabras son importantes y deben estar en armonía con la ley de la libertad. Hermanos, tenemos que seguir creciendo, formados en Cristo Jesús. Santiago capítulo 2, versículo 12 nos dice, nos da un aliento de esperanza, porque es un aliento de formación para él llevarme a Cristo Jesús, que es la ley de la libertad. Nos llama a ser conscientes de que nuestras acciones y palabras tienen consecuencias y que seremos juzgados por ellas. Se nos invita a vivir de acuerdo con los principios de la ley de la libertad de Dios, mostrándonos compasivos y justos en nuestras relaciones con los demás. En resumen, Santiago capítulo 2, versículo 12 me dice: nos recuerda que nuestra vida debe reflejar nuestra fe en la ley de la libertad y que debemos ser responsables de nuestras acciones y palabras ante Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está hablando aquí? Que tenemos que ser obedientes, hermano, para vivir una vida consagrada a través del poder del Espíritu Santo, formado en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la formación en la cual nosotros vamos a alcanzar esa formación espiritual, para alcanzar la gracia, para vivir la armonía, el gozo, el amor, la felicidad, el amor puro de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Eso es la formación que Dios quiere que nosotros hagamos. Hermanos, ahora, hay algo que tenemos que resaltar para entender lo que Dios nos habla. Fíjese usted cómo Dios nos está hablando aquí. Vamos a estudiar a Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Aquí me está hablando Mateo, capítulo 25, en el versículo del 31 al 46. Y fíjense lo que me dice. Aquí dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartándolos unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha:
Venid bendito de mi Padre, hereda el reino preparado para vosotros, desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo te cubrimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel, vinimos a ti. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste uno de estos a mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos maldito al fuego eterno, preparado para el diablo y su sangre. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel nunca me visitaste. Entonces también le responderán, diciendo, Señor, cuando te vimos hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, enfermos, en la cárcel no te visitamos, no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán esto al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Hermano, ahora, el juicio final, llegada del juicio del hombre. Y este capítulo 25, versículo del 31 al 46 de Mateo, está hablando del juicio final en el cual nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. Llegada del Hijo del Hombre. Jesús en su gloria con sus ángeles se sienta en su trono y todas las naciones son reunidas ante él. Separación de las ovejas y las cabras. Jesús separa a las personas como un pastor separa las ovejas de las cabras. Las ovejas son puestas a su derecha, lugar de bendición, y las cabras a su izquierda, lugar de ¿qué? De condenación. ¿Qué significa las ovejas? Las ovejas significan las que están a la derecha, son los justos, los que obedecieron la palabra, ellos están a la derecha. ¿Por qué? Porque son los que son salvados. Y los que estén en la izquierda serán ¿qué? Serán condenados porque desobedecieron el carácter de Dios. Esta parábola enfatiza la importancia de la obra de la misericordia y el cuidado de los necesitados como una expresión de amor hacia Dios. La palabra muestra que el servicio a los demás es un reflejo del amor a Cristo y un criterio para el juicio final. Las ovejas representan a aquellos a través de sus acciones demuestra fe y amor a Dios y al prójimo. La cabra representa a aquellos que a través de su falta de acciones muestra falta de amor y de fe. La cabra representa que no tuvieron amor en su corazón, se alejaron de Dios. Y las ovejas tenían amor en su corazón, por eso serán salvos. El versículo Juan capítulo 5 versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En resumen, Jesús declara que el creer en Él y en su Padre, a quien envió, resulta en la vida eterna y la liberación del juicio. Ok, cuando estudiamos Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, el fin de todo discurso es oído. Es este, temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La fe entra por el oír. Si tú no oyes la palabra de Dios, si tú te vuelves ciego y no oyes la palabra de Dios, la rechazas, recuerda de que la fe es por el oír. Entonces, la palabra aquí me lo afirma, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este,
teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es del todo del hombre. Y por la ley moral y por la ley de Dios vamos a ser juzgados en el día del juicio final, hermano. Aquí lo resalta su palabra, lo resalta la sagrada ley de Dios. Entonces, además, este versículo, Eclesiastés, del capítulo 12, versículo 14, añade que Dios juzgará todas las obras, tanto buenas como malas, incluso aquellas que hayan hecho en secreto. Esto implica que la obediencia a los mandamientos de Dios no solo es importante para el propósito de la vida, sino que también tendrá consecuencias en el juicio divino. En resumen, nos recuerda que el temor a Dios y la obediencia a sus mandamientos son fundamentales para vivir una vida con significado y propósito, y que todas nuestras acciones serán juzgadas por Dios, hermanos, por Dios. Entonces, Dios traerá toda obra a juicio. Aquí no se va a escapar nadie, hermano. Por eso Dios lo está invitando a ustedes, que siga el camino de la obediencia de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que obedecer su palabra, obedecer el amor de Dios, crecer espiritualmente como lo dice su palabra. Aquí Dios me lo está afirmando, hermano. Aquí Dios me lo está diciendo, que tenemos que amar a Dios de todo corazón, amarlo y quererlo. Si nosotros amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros tíos, a nuestros sobrinos, a nuestros primos. Amar a Dios de corazón. Ese es el reflejo del amor a Dios. Amar a Dios de todo corazón. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La palabra es fundamental. Cuando nosotros amamos a Dios, es lo más bello y lo más hermoso, porque amamos la humanidad, amamos a todo semejante, a todos los amamos de corazón. Por eso Dios nos está invitando a cada uno de nosotros, como lo dice Lucas capítulo 10 versículo 27. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Según la Biblia nos enseña este versículo, en resumen, dos grandes mandamientos: el amor a Dios y el amor al prójimo, siendo este último tan importante como el primero. En el contexto de este versículo es una conversación entre Jesús y un maestro de la ley, donde Jesús le pregunta sobre el mayor mandamiento. El maestro responde correctamente citando pasajes de Deuteronomio y Levítico, y Jesús le indica que si cumple estos mandamientos tendrá vida eterna. El relato continúa con las parábolas del buen samaritano, que ilustra el significado de amar al prójimo, incluso aquellos que son diferentes o están en situaciones difíciles. Entonces, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y eso también lo resalta Mateo capítulo 22, del versículo del 34 al 40. El amor a Dios y el amor al prójimo. De estos dos mandamientos depende toda la ley cuando leemos el versículo 40. Bueno, hermanos, hoy estudiamos un tema muy resaltante, porque Dios traerá toda obra a juicio en el tiempo del fin. Y eso lo resalta Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes, busquen a Dios, porque Dios los ama de corazón. Dios quiere salvarte, Dios quiere llevarte a una vida ordenada, pero todo depende de ti. Si tú das el primer paso de buscar a Dios con amor, colocar el oído, porque la fe es por el oído. Y si tú le abres el corazón a Dios, bueno, Él entra en ti, cena contigo y tú con Él. Pero ¿qué vas a cenar? La palabra. Eso lo vemos en Apocalipsis 3:20. Entonces, la fe es por el oír. Resalta el amor a Dios. Cuando yo abro mis oídos, estudio la palabra y me fortalezco en ella. Dios te está invitando a ti
Hermano, busque de Dios porque Dios te ama. Dios quiere para ti una vida nueva, una vida de ordenanza, una vida de obediencia. Él quiere vivir, Él quiere sanarte, Él quiere llevarlo a una vida mejor. Y la vida mejor es cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Los que mueren en Cristo Jesús en la obediencia tienen la esperanza de que va a ser resucitado en la primera resurrección. Dios te ama, Dios te quiere. ¿Tú quieres ir al cielo? Bueno, gánatelo. ¿Cómo te lo vas a ganar? Obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo su palabra. Ser testimonio como Cristo Jesús fue testimonio para nosotros. El testimonio que Cristo Jesús nos dejó fue una obediencia, un amor, una pureza, una fortaleza, un gozo de amor y de felicidad. Eso es el testimonio, el amor puro de Dios para nosotros. Hermanos, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Pero eso sí, hermanito, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal. Bueno, Dios me lo bendiga y bueno, seguiremos estudiando la palabra del Señor en otra oportunidad. Seguiremos estudiando, preparándonos y creciendo en esa formación de Dios. Bye, bye. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.